Si tu hijo o hija ronca mientras duerme, lo más seguro es que también respire por la boca. Si ese es el caso, te voy a decir en qué te tienes que fijar para poder ayudarlo a prevenir posibles malformaciones dentofaciales asociadas al ronquido y a esa respiración bucal. Lo primero que tienes que saber es que el ronquido frecuentemente no es normal. Se encuentra clasificado por la Academia Americana de Medicina del Sueño como un problema obstructivo y lo puedes encontrar bien descrito en esta clasificación internacional de los desórdenes del sueño como una condición que evita que el aire pase libremente por la nariz y entonces que tu pequeño o pequeña tengan que apoyarse para respirar, pero con la boca. Cuando esta dinámica de la respiración cambia y entonces en lugar de respirar por la nariz, respira por la boca, desata una cantidad de consecuencias de las que te voy a platicar en este momento. El ronquido entonces puede condicionar una manera diferente de respirar, que es respirar por la boca, respiración oral, y esto a su vez puede desencadenar un desarrollo facial anormal. Generalmente el maxilar, que es el huesito donde se encuentran los dientes de arriba, se queda con un crecimiento deficiente, se queda más pequeño, sobre todo en sentido transversal, o sea, a lo ancho. Y hablando de la mandíbula, esta cambia su dirección de crecimiento y empieza a crecer un poquito más hacia abajo y un poquito más hacia atrás de lo que es normal, dando una condición que nosotros conocemos como retrognatismo y que tú lo puedes visualizar en jovencitos ya un poco mayores o incluso en adultos, como esas personas que casi no tienen mentón y que tienen la mandíbula muy para atrás, y además eso condiciona otras cosas como que los dientes de arriba se vean muy saltoncitos o que la mordida se quede abierta, etcétera, etcétera. Vamos a seguir hablando de estas condiciones. Y estas son las 4 alteraciones más frecuentes que podemos identificar. Primero, mandíbula retraída. Aquí en este punto, como te decía, la mandíbula empieza a crecer muy hacia abajo y muy hacia atrás. Puedes ver el perfil aquí del lado izquierdo, que carece de mentón, se ve muy hacia atrás la mandíbula y los dientes de arriba pues parecen estar así como muy saltoncitos. En la segunda imagen puedes ver todo lo contrario, que es una mandíbula grande. Aquí lo que se afectó fue el maxilar. Tuvo una deficiencia de desarrollo, quedó pequeñito en sentido transversal y también en sentido sagital, o sea, en sentido de adelante hacia atrás. Entonces da la apariencia de que es una mandíbula extremadamente grande y a eso lo conocemos como prognatismo. También afecta severamente la apariencia facial de una persona. En el tercer ejemplo puedes ver la mordida abierta. Aquí por las diferentes direcciones en que crecen tanto el maxilar como la mandíbula, los dientes nunca llegan a hacer contacto y queda esta famosamente conocida boquita de pescado. Los dientes pues no contactan. Aquí hay una mala apariencia y además hay una mala función porque pues obviamente para comer con dientes que no hacen contacto pues está un poquito complicado. Y finalmente también puede ocasionar asimetrías faciales, como los huesitos comienzan a crecer de manera diferente, no está armonizado el crecimiento, no está parejo y a veces en algunas zonas crecen más que otras. Y esto puede ocasionar que la cara se vea chuequita, que haya asimetría facial. Este es uno de los casos que te mostraba donde el maxilar queda muy pequeño. El maxilar es el huesito donde se encuentran los dientes de arriba. Entonces aquí puedes ver en estas dos imágenes del lado izquierdo un maxilar que creció, en lugar de crecer como en un óvalo, que es lo normal, creció como si fuera en pico, como en B. Y esa alteración, bueno, si consideramos que la parte del paladar es al mismo tiempo el piso de la nariz, entonces al quedarse el paladar pequeñito, la nariz también es más pequeñita y el paso del aire se dificulta y aquí pues se cierra un círculo vicioso, ¿no? O sea, cuesta trabajo respirar, entonces se apoya por la boca para respirar, sigue con la dinámica de respiración alterada, respirando por la boca y entonces el maxilar se queda pequeño. La manera más usual para corregirlo es utilizar este tipo de aparatitos como el que ves del lado derecho para poder ampliar el maxilar y ese tipo de tratamientos pueden hacer que ese maxilarcito de tu pequeño o tu pequeña se pueda ampliar hasta 7 u 8 milímetros en tan solo 20 días con mínimas molestias. Ahora, si a ti como papá o como mamita lo que te preocupa es que tu hijo o hija no tenga este tipo de alteraciones cuando ya sea un poco más grandecito o cuando llegue a la edad adulta y que más allá de eso, más bien tenga un rostro armónico, que sea atractivo, que tenga unos dientes alineados, unos huesos bien formados, una buena forma de mordida y sobre todo que esta apariencia atractiva lo haga tener una muy buena seguridad personal, lo que tienes que hacer es lo siguiente.
El paso número uno es que tú empieces a observar como papá o como mamá a tu pequeño, que empieces a observar algunas de las características incipientes o más tempranas de cuando una malformación dentofacial comienza a generarse. Y específicamente hablando, esto es lo que debes de observar en tu hijo o hija durante el día. El bajo rendimiento escolar es algo en lo que tienes que estar mucho, muy atento o mucho, muy atenta porque pues sabemos que no todos los días pues son los mejores, que en la escuela pues puede haber altas y bajas y todo, pero si en general ya pasaron algunas semanas o un par de meses y tú notas que ese rendimiento escolar, esa capacidad de concentración no es la misma o que incluso empieza a repercutir en sus notas o a lo mejor en algún mensajito por ahí de sus maestros o maestras en donde nos piden un poco más de atención pues para apoyarlos más con las tareas, para que haya un poquito más de calidad en los trabajos o proyectos que entregan, etcétera. Y tú ya sabes de hecho que esto no es algo que sea normal en tu pequeño, porque generalmente la calidad de su desempeño académico es diferente. Aguas, esto es un punto rojo para empezar a observar. Lo segundo, pues obviamente es su dificultad para aprender. Cuando una persona tiene una obstrucción respiratoria y esto pues baja la calidad de su sueño y de su descanso, le va a costar muchísimo más trabajo retener las cosas, aprenderlas y poder tener un desempeño escolar pues adecuado. Y finalmente pues la somnolencia. Durante el día un niño generalmente tiene toda la pila del mundo. Si notas que esta energía comienza a bajar y que tu hijo comienza a tener ahí algunos periodos de descanso que no eran normales, a dormir por la tarde un poquito más de lo normal, porque las siestas vespertinas pues obviamente son aconsejables en un niño, pero si ya notas que pasan 2, 3 o 4 horas y que como que le cuesta trabajo despertarse, no quiere trabajar, tiene flojerita, esto tampoco es normal y es algo en lo que te tienes que fijar muy, muy detalladamente. La irritabilidad de tu pequeño o pequeña es algo que también te tiene que decir muchísimas cosas, porque el cambio de carácter debido a que no está descansando, no se siente a gusto y probablemente sienta un poquito de frustración porque no logra concentrarse y aprender, pues es algo que lo va a poner tanto irritable como hiperactivo. Él va a tratar a toda costa de compensar esa flojerita o ese letargo que está sintiendo, poniéndose a hacer cosas y más cosas y más cosas, llamando tu atención, queriendo platicar, queriendo moverse todo el tiempo con esa hiperactividad. Y finalmente dolores de cabeza, que esto también es súper importante. Tú sabes bien que cuando una persona no se oxigena adecuadamente, uno de los primeros síntomas que se presenta es la cefalea o dolor de cabeza. Ahora, el paso 2 que yo te sugiero es que te programes para que durante algunas noches, ya una vez que tu pequeño o pequeña está dormido, te acerques a su habitación con todo el cuidado del mundo para poder observar qué es lo que sucede. Y esto es lo que debes de observar concretamente durante la noche mientras tu pequeño duerme. Y el primer punto a observar es el ronquido precisamente. Un ronquido que es muy suave, que consideras que no es nada estruendoso, pudiera pasar como normal porque puede que tu hijo o hija haya tenido un día pesado y eso haga que se relaje demasiado y entre esa relajación pues los músculos de la garganta también se relajan y al paso del aire vibran y es cuando se produce un ronquido. Pero si tú lo que notas es un ronquido estruendoso y que además abre la boca para respirar, que se le sale la saliva al grado de mojar la almohadita, por ejemplo, que le cuesta un poquito de trabajo respirar, no es una respiración pasiva, calmada, tranquila, sino que se le dificulta realmente hacerlo o que incluso deja de respirar por algunos momentos. Tienes que poner mucha atención en qué tan frecuentemente deja de respirar, cuántas veces lo hace en un periodo de 15 a 20 minutos, si puedes media hora o más mejor, y además cuántos segundos tarda en volver a recuperar la respiración, porque esas apneas también pueden condicionar otro tipo de patologías obstructivas que además se asocian al ronquido, pero que pueden tener repercusiones bastante más graves en su salud. Y finalmente la enuresis, si tu pequeño o pequeña se hace pipí durante la noche, cuando ya había recibido apoyo tuyo y un entrenamiento en casa para que pues poco a poco utilizara pues el bañito en lugar de hacerse pipí en la cama, pero lo continúa haciendo después de algún periodo de no haberlo hecho, ese también es un foco rojo que tienes que observar. Y bueno, si finalmente lograste identificar algunas de estas condiciones en tu pequeño que sugieran que ese ronquido no es normal y que pudiera estar afectando su crecimiento y desarrollo,
Como paso 3 te sugerimos que lo traigas a una valoración de ortodoncia infantil. Nosotros contamos con un protocolo sumamente detallado para evaluar muchísimas características de su aparato masticatorio y de las cuales te comento algunas, como por ejemplo la resequedad de labios, su estatura, su peso, las características de su perfil facial, qué tan anchos son sus huesos, qué tan grandes están sus huesos para ese momento de su desarrollo. Podemos hacer un análisis de dentición mixta para poder predecir si los dientes de adulto van a caber en esos huesitos de niño que aún se encuentran en crecimiento. Vamos a ver si hay caries, si hay inflamación de encías por el contacto tan asiduo con el aire que ahora entra por la boca, si su lengua está creciendo más de lo normal, también producto del contacto con el aire que pasa por la boca. Vamos a evaluar sus amígdalas para ver si están grandes o de tamaño normal, si hay tejido adenoideo en la garganta que junto con las amígdalas pueda condicionar una garganta muy pequeñita que también dificulte el paso del aire, y otra serie de elementos muy extensos y muy a detalle para poderte decir si realmente tu pequeño está teniendo ya una alteración en el crecimiento que podamos corregir mientras aún es pequeño de una manera mucho más fácil, mucho más cómoda, sin necesidad de procedimientos extensos, no sé, anestesia o incluso brackets, por ejemplo, ¿no? Aquí la idea es prevenir el uso de una ortodoncia con brackets en el futuro, tratando de armonizar sus huesitos y tratando de guiar el crecimiento de cada uno de sus dientes mientras están saliendo. En esta valoración de ortodoncia infantil, pues nosotros tenemos 3 objetivos principales, obviamente además de revisar todas sus características anatómicas de crecimiento y de desarrollo. Y estos 3 puntos fundamentales son, primero, educarlo. Educarlo con técnicas como la de decir, mostrar y hacer, para que se familiarice con el dentista, que no llegue con miedo, que se sienta seguro, que realmente le dé gusto ir al dentista porque sabe que lo que vamos a hacer es mejorar su calidad de vida, mejorar la condición de su boca, de su sonrisa y hacerle ver que a futuro esto le va a traer muchísimos beneficios. Obviamente todo esto explicado a su nivel y a su capacidad de entendimiento, para que como tercer punto se fortalezca su confianza y con esto podamos acercarlo a una muy buena cultura de salud bucal para su vida adulta. Y bueno, si finalmente tú decides traer a tu pequeño, quiero decirte que la edad ideal para poder hacer una valoración ortodóntica infantil es entre los 7 y los 9 años. Los 7 años sobre todo es una edad crucial porque va a entrar a un pico de crecimiento y si nosotros hacemos un diagnóstico temprano de sus posibles alteraciones de una manera divertida, de una manera precisa y de una manera muy confiable, entonces tu pequeño tendrá muchísimos beneficios a futuro, tanto a nivel dental como facial y de seguridad personal. Por estas razones, establecer un diagnóstico temprano y muy preciso creo que es la mejor manera de poder dar respuesta a estas preguntas que son las principales que los padres tienen en relación a los problemas, digámoslo así, de desarrollo dentofacial de sus hijos. Número 1, ¿está en riesgo de padecer una deformación dentofacial? Podremos contestarlo con suma claridad. 2, ¿requiere de algún estudio? Si acaso tu hijo o tu hija requieren de algún estudio, te vamos a decir exactamente cuál es el indicado para poder hacer un diagnóstico preciso y después darte una explicación muy clara en la terminología más sencilla posible para que tú puedas entender qué es lo que tu hijo requiere. Y finalmente, cómo evitar la deformación de sus maxilares y de su rostro a futuro. Si es que realmente existe ya una malformación en curso, con estos estudios más su valoración clínica, podemos establecer un muy buen plan de tratamiento para poder ayudarlo a que no se presenten este tipo de malformaciones y entonces tenga un desarrollo saludable y óptimo, que lo lleve a tener una apariencia pues bastante buena en el futuro, que tenga una muy buena confianza, seguridad, una muy buena autoestima y sobre todo una boquita muy sana. Yo soy el Dr. Carlos Estrada, puedes llamarme Dr. C y me encantaría ser tu co-creador de Sonrisa. Chao, chao.